Capítulo 1. En el corazón de la sabiduría antigua y en las fronteras de la ciencia moderna y la física cuántica, reside una verdad fundamental que ha sido velada por el ruido de la existencia material. Todo lo que existe es vibración, y la realidad no es más que la manifestación de una frecuencia armónica. El ser humano, en su esencia más profunda, no es un cuerpo sólido de carne y hueso, sino un instrumento musical extraordinariamente complejo, diseñado para resonar con la sinfonía del cosmos. La clave para afinar este instrumento y acceder a la maestría de la manifestación se encuentra codificada en un texto mítico, el Pergamino de la Resonancia. Su descubrimiento marca el inicio de una era, donde la espiritualidad y la ciencia de la energía se fusionan en un conocimiento operativo. La historia de este manuscrito sagrado no comienza con un acto de búsqueda, sino con un acto de liberación telúrica. La leyenda más veraz lo sitúa en un remoto monasterio tibetano, en un valle que había permanecido oculto de la civilización durante siglos, un lugar donde el aire es tan puro que se dice que se puede escuchar la voz de la tierra. Fue precisamente la voz de la tierra, en su manifestación más dramática, la que reveló el texto. El manuscrito fue encontrado durante un violento terremoto, no como un desastre destructivo, sino como una ruptura del velo. El sismo, que sacudió la estructura pétrea del monasterio, abrió una bóveda secreta, revelando un espacio que había permanecido sellado desde la fundación del templo. En el centro de esta cámara, sobre un pedestal de obsidiana, se encontraba el pergamino. Los monjes que lo recuperaron relataron que el pergamino no era de papel o cuero común, sino de un material desconocido, delgado y flexible, de un color que cambiaba entre el dorado pálido y el plateado lunar. La característica más asombrosa y la prueba de su naturaleza energética era que se trataba de un pergamino que vibraba al ser tocado, una materia que porta frecuencia. Al acercar la mano o al tocarlo con una intención pura, el material físico del manuscrito entraba en una vibración audible y táctil, demostrando que su existencia material no era más importante que la información frecuencial que almacenaba. El pergamino era, en esencia, un registro sólido de una onda de sonido primordial. Las inscripciones en este manuscrito no se parecían a ningún idioma conocido. Eran una serie de símbolos que emitían un sonido silencioso. Estas figuras geométricas y curvas, dispuestas en patrones perfectos, eran como la cimática congelada, la representación visual de la vibración del sonido. Los monjes reportaron que al contemplar los símbolos, la mente entraba en un estado de calma profunda, y a veces se escuchaba un tono interno en los oídos, una frecuencia que reorganizaba el pensamiento. El pergamino era una partitura geométrica que enseñaba la resonancia a través de la vista y el tacto. La razón por la cual este conocimiento fundamental permaneció oculto se revela en las advertencias iniciales del texto mismo. El conocimiento de la resonancia es poder fundamental. El pergamino es un manual para manipular las leyes de la atracción vibratoria. Si el conocimiento de cómo afinar el campo armónico individual caía en manos de una conciencia egocéntrica o inmadura, podría ser utilizado para la dominación, la acumulación egoísta o la creación de caos. Los antiguos maestros entendieron que el poder de la resonancia es tan grande que debe estar anclado en la coherencia del corazón y en la pureza de la intención. Por ello, el pergamino fue custodiado hasta que la vibración de la tierra misma señalara que la humanidad estaba lista para un despertar masivo. Ese momento ha llegado. El momento presente está marcado por la inestabilidad. Los científicos ya miden que la Tierra misma está cambiando su frecuencia, con fluctuaciones en la resonancia Schumann y alteraciones en el campo magnético. Este cambio no es una casualidad. Es el planeta llamando al despertar humano. La resonancia Schumann, el latido electromagnético de la Tierra a 7.83 Hz, está siendo amplificada y, a veces, perturbada por fuerzas cósmicas y terrestres. Esto obliga a la conciencia humana
a evolucionar rápidamente para sincronizarse con el nuevo ritmo planetario. El pergamino de la resonancia, al ser revelado ahora, es el manual de instrucciones para la sintonización de emergencia de la humanidad con su nuevo hogar vibratorio. No podemos seguir viviendo en un estado de desarmonía interna cuando el planeta está elevando su nota. La supervivencia y la evolución exigen que aprendamos a resonar de manera consciente. Capítulo 2. Para comprender la utilidad del pergamino, debemos primero entender la naturaleza vibratoria de la existencia. La física moderna y la filosofía mística coinciden en la primera gran verdad. Todo es vibración, desde las partículas subatómicas que componen la materia hasta las vastas galaxias que se mueven en el espacio-tiempo. No existe la solidez, solo existen frecuencias de energía vibrando a diferentes velocidades que nuestros sentidos interpretan como materia. La mesa, el aire, el cuerpo, el pensamiento, la emoción, todos son diferentes rangos de frecuencia. Si el universo es una vasta orquesta, el ser humano es un instrumento musical complejo, una sinfonía en miniatura. Este instrumento está compuesto por múltiples cuerdas que deben vibrar en perfecta coordinación. La cuerda del cuerpo físico con su frecuencia celular, la cuerda de las emociones con sus ritmos fluidos, la cuerda de la mente con sus patrones eléctricos y la cuerda del espíritu con su conexión con la fuente. La salud, la vitalidad y la capacidad de manifestación son directamente proporcionales a cuán afinadas están estas cuerdas. El campo armónico personal no es una cualidad mística vaga, sino la frecuencia dominante que irradiamos en cada momento. Es el promedio de todas nuestras vibraciones, la suma de nuestros pensamientos habituales, nuestras emociones recurrentes y la vitalidad de nuestros órganos físicos. Este campo es medible. El Instituto HeartMath, por ejemplo, ha demostrado que el campo electromagnético del corazón es el más poderoso que emitimos, extendiéndose varios metros alrededor del cuerpo, y su patrón de onda es una lectura directa de nuestro estado de coherencia interna. Nuestro campo armónico es el mensaje silencioso que enviamos al universo. La diferencia entre el éxito y el sufrimiento, entre la salud y la enfermedad, reside en la diferencia entre resonancia caótica y resonancia coherente. La resonancia caótica se da cuando las cuerdas del instrumento humano vibran al azar, sin coordinación. El cerebro piensa en el futuro con ansiedad, mientras el corazón recuerda un dolor pasado, y el cuerpo está rígido por la tensión. El campo electromagnético se vuelve errático y fragmentado. Esto se conoce como incoherencia. Cuando irradiamos incoherencia, el universo nos devuelve caos. Encontramos obstáculos, atraemos relaciones conflictivas, experimentamos desorden y, finalmente, el cuerpo se enferma, ya que sus sistemas operativos internos no pueden mantener un ritmo coordinado. La resonancia coherente, por el contrario, es el estado de flujo perfecto. Es cuando el pensamiento, la emoción y el cuerpo vibran al unísono, alineados con una frecuencia clara y rítmica. Cuando el corazón y el cerebro se sincronizan, el campo armónico se expande y se vuelve potente. En este estado, el instrumento humano se convierte en un faro. El universo responde a esta claridad enviando orden y flujo. Las relaciones son fáciles, la salud es robusta, las oportunidades aparecen sin esfuerzo y la manifestación es casi instantánea. El pergamino de la resonancia es la tecnología para pasar de la incoherencia al flujo coherente. Es esencial entender cómo el campo armónico afecta la salud, las relaciones y la manifestación. En la salud, un campo armónico coherente permite que los procesos de autorregulación del cuerpo funcionen sin interferencias. Las células tienen una frecuencia óptima de vibración. Si el campo armónico dominante es bajo o caótico, por estrés crónico, por ejemplo, la frecuencia celular cae, el sistema inmune se debilita y se abren las puertas a la enfermedad, que es una manifestación física de la desarmonía vibratoria. La curación, desde esta perspectiva, no es la lucha contra la enfermedad, sino el restablecimiento de la frecuencia armónica original y perfecta del ser. En las relaciones,
Nuestro campo armónico actúa como un potente imán. No atraemos lo que deseamos conscientemente, sino lo que somos vibratoriamente. Si irradiamos una frecuencia de carencia y baja autoestima, atraemos relaciones que refuerzan esa carencia. Si por el contrario, nuestro campo armónico es coherente, potente y alto, amor, gratitud, atraemos personas y situaciones que resuenan con esa misma alta frecuencia. El pergamino nos enseña que la mejor manera de mejorar una relación es dejar de intentar cambiar al otro y, en su lugar, cambiar la propia resonancia. En la manifestación, la resonancia es la ley operativa. El universo material es un espejo de vibración. Si deseas atraer abundancia, no basta con pensar positivamente. Debes sentirte abundante, elevando tu frecuencia emocional a la misma nota que la abundancia. El campo armónico es la fuerza impulsora que alinea los eventos externos con el estado interno. Todo esto es respaldado por la ciencia de la coherencia, un campo de estudio empírico desarrollado por organizaciones como el Instituto HeartMath. Ellos han demostrado que la coherencia cardíaca es el estado clave para optimizar el rendimiento humano. Utilizando tecnología avanzada, han medido cómo el ritmo de nuestro corazón afecta las ondas cerebrales, la química hormonal y la función del sistema nervioso autónomo. Cuando el corazón está en coherencia, su campo electromagnético se convierte en la señal más fuerte que el cuerpo emite, y esta señal sincroniza el resto del sistema. Al alcanzar la coherencia, el ser humano se transforma en un transmisor de alta potencia, cuyo mensaje de orden y armonía es recibido y respondido por el campo unificado de la existencia. El pergamino, por lo tanto, no es un texto místico en el sentido tradicional, sino un manual de ingeniería de la bioresonancia, que utiliza el conocimiento místico para lograr resultados científicos y medibles en la vida. Habiendo definido el campo armónico personal como la frecuencia dominante que el ser irradia, y habiendo comprendido la importancia de la coherencia para la salud y la manifestación, ahora debemos anclar este conocimiento en las leyes inmutables del universo. El pergamino de la resonancia enseña que la maestría espiritual es la aplicación de la física cósmica. La resonancia no es una metáfora, sino el mecanismo fundamental de la creación. Capítulo 3. La comprensión de la resonancia comienza con el principio físico de la resonancia, el fenómeno que ocurre cuando dos frecuencias se sincronizan y una amplifica a la otra. En términos sencillos, si un objeto está vibrando a una frecuencia particular y un segundo objeto que tiene la misma frecuencia natural recibe energía de la primera, el segundo objeto comenzará a vibrar con una amplitud mucho mayor. Es la transferencia de energía más eficiente que existe en el cosmos. Esta transferencia no requiere contacto físico, sino solo la coincidencia de la frecuencia de onda. Este principio fundamental está omnipresente en la naturaleza y en la ingeniería. Uno de los ejemplos naturales más dramáticos es el de los puentes que colapsan por resonancia. Aunque los materiales de construcción sean sólidos y robustos, si el viento o el paso de las tropas militares genera una vibración rítmica que coincide exactamente con la frecuencia natural de oscilación del puente, la energía se acumula de manera exponencial, llevando a un colapso catastrófico. No es la fuerza bruta lo que destruye la estructura, sino la armonía destructiva de las frecuencias. De manera más delicada y controlada, tenemos el ejemplo de las copas de cristal que estallan con sonido. Un cantante puede emitir un tono puro con una frecuencia precisa que iguala la frecuencia de resonancia del cristal, y la energía sonora se transfiere con tanta eficacia que la estructura molecular del vidrio es incapaz de soportar la amplitud de la vibración resultante. El sonido, o la vibración, es un constructor y un destructor. El pergamino nos enseña que el mismo principio se aplica al cuerpo, a las células y a la estructura de nuestra realidad. La emoción, o el pensamiento repetitivo, con la misma frecuencia que un miedo interno, puede amplificar ese miedo hasta el punto de la parálisis. La Tierra misma proporciona el ancla para nuestra sintonización. El planeta entero vibra dentro de una cavidad electromagnética formada por la superficie terrestre y la ionosfera, generando una serie de picos de frecuencia
conocidos como resonancia Schumann. El más notable y constante es el de 7.83 Hz. Esta es la frecuencia básica, el latido electromagnético de la Tierra. La ciencia ha demostrado que esta frecuencia no es solo un fenómeno físico, sino que tiene una profunda conexión con la biología y la conciencia humanas. Es notable que nuestros cerebros están diseñados para resonar con frecuencias planetarias. La frecuencia de 7.83 Hz se encuentra precisamente en el rango de las ondas cerebrales, alfa y teta, que son los estados asociados a la meditación profunda, la relajación, la creatividad y la intuición. Esto no es una coincidencia. El ser humano está diseñado para estar en sincronía biosférica con la Tierra. Cuando estamos en un entorno natural, lejos del ruido electromagnético y mental, nuestro cerebro tiende de forma natural a sintonizarse con los 7.83 Hz de Schumann. Esta sintonización es el estado de equilibrio mental óptimo. El pergamino describe la resonancia Schumann como el pulso materno, que cuando se pierde, genera la sensación de desconexión y ansiedad. La curación, por lo tanto, a menudo comienza por volver a anclar nuestra conciencia a este ritmo terrestre fundamental. Esta comprensión física y biológica encuentra su eco perfecto en la visión mística de la creación. Todas las tradiciones espirituales coinciden en que el universo no comenzó con la materia inerte, sino con el sonido o la vibración. La enseñanza fundamental es: en el principio era el verbo, una frase que no se refiere a una palabra hablada, sino a la frecuencia creadora que organizó la energía en forma. El sonido es, por lo tanto, el arquitecto de la realidad. En las tradiciones orientales, esta frecuencia primordial es conocida como Om, el sonido primordial que sostiene la creación. Om no es solo un mantra, sino la vibración de la totalidad. Al entonar Om de manera correcta, el practicante alinea su campo armónico individual, no solo con la resonancia Schumann de la Tierra, sino con la frecuencia del universo mismo. El acto de emitir este sonido crea una resonancia en el cuerpo, que armoniza las células y los centros energéticos. Es el método más directo y antiguo para reajustar el instrumento humano a su nota original de diseño. El pergamino de la resonancia, con sus símbolos que parecen cantar, es la manifestación visual de este verbo creador. Esta fusión entre física y misticismo se profundiza con los conceptos de campos mórficos, propuestos por Rupert Sheldrake. Estos campos son estructuras invisibles, organizadas por la resonancia, que contienen la memoria de la naturaleza. Los seres humanos resonamos con los campos mórficos de nuestros ancestros, de nuestra especie, e incluso de nuestras intenciones. Cuando un individuo logra un estado de alta coherencia armónica, su campo se vuelve tan potente que comienza a reescribir el campo mórfico personal y, por extensión, influencia el campo mórfico colectivo de la humanidad, atrayendo mayor coherencia y paz. La maestría de la resonancia, por lo tanto, es el entendimiento de que somos transmisores y receptores en este vasto sistema vibratorio. Al alinear nuestra frecuencia con el pulso de la Tierra y el verbo creador, nos convertimos en puntos de anclaje de la armonía cósmica, invirtiendo el proceso de desarmonía que ha plagado a la conciencia moderna. Capítulo 4. Si la resonancia coherente es el estado natural de salud y flujo, la mayoría de la humanidad vive en un estado crónico de desarmonía, donde la resonancia se ha perdido, fragmentado o ha sido saturada por el ruido. El pergamino dedica una sección completa a diagnosticar este estado, advirtiendo que la desarmonía es el origen de la mayor parte del sufrimiento físico, emocional y existencial. El primer paso para la curación es reconocer los síntomas de un campo armónico colapsado o fragmentado. Estos síntomas rara vez son dramáticos al principio, sino una acumulación de pequeñas fricciones. A nivel físico, se manifiestan como fatiga crónica, insomnio, digestión desordenada y una sensación constante de estar en alerta. A nivel emocional, hay inestabilidad, pasar rápidamente de la euforia a la tristeza, reactividad excesiva o una sensación de embotamiento.
A nivel mental, se manifiesta como confusión, falta de enfoque o el pensamiento compulsivo que no se detiene. El campo fragmentado también se expresa en el mundo externo como mala suerte, esfuerzo excesivo, conflictos constantes en las relaciones y la incapacidad de manifestar objetivos claros. La persona se siente como una radio que ha perdido su sintonía, solo emitiendo estática. La principal causa de esta desarmonía es el ruido electromagnético moderno. El mundo moderno es una sopa densa de interferencia vibratoria. Wi-Fi, móviles, torres de transmisión y dispositivos electrónicos saturan el ambiente con ondas artificiales de alta frecuencia que están muy alejadas de la frecuencia natural de la biología humana, especialmente de los 7.83 Hz de Schumann. Este ruido constante obliga al sistema nervioso a trabajar en un estado de estrés permanente, intentando procesar y filtrar la cacofonía vibratoria. El cerebro es particularmente sensible, y la exposición prolongada a estas frecuencias desnaturalizadas interfiere directamente con la coherencia de las ondas cerebrales, haciendo que sea casi imposible para el individuo entrar en un estado teta o alfa profundo de manera natural. El pergamino advierte que la desconexión de la naturaleza y la inmersión en la tecnología son las grandes plagas de la resonancia moderna. A este ruido externo se suma el ruido mental, el pensamiento compulsivo que interfiere con la frecuencia natural. La mente no es el yo, es un órgano que produce pensamientos, y sin entrenamiento, produce un torrente constante de juicio, preocupación, planificación y recuerdo. Este ruido es una onda de frecuencia caótica que domina el campo armónico personal. Un pensamiento de miedo, por ejemplo, tiene una frecuencia corta y rápida que, al repetirse miles de veces al día, establece la frecuencia dominante del sistema en el miedo. La mente no entrenada se convierte en un generador de estática que bloquea la capacidad del individuo para resonar con la paz, baja frecuencia, o la sabiduría, alta frecuencia coherente. El ser consciente debe aprender que el silencio mental no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de interferencia caótica, permitiendo que la frecuencia natural del alma emerja. Además del ruido mental, existe el ruido emocional, traumas no procesados, creando estática en el campo. Las emociones son, en esencia, ondas de energía en movimiento. Un trauma o un dolor no resuelto no desaparece. Se cristaliza en el cuerpo como una frecuencia de baja vibración, una carga estancada que permanece activa. La vergüenza, el resentimiento, la ira o la culpa son frecuencias densas que actúan como agujeros negros en el campo armónico, consumiendo energía vital y distorsionando la señal general del ser. Una persona puede intentar pensar positivamente, alta frecuencia mental, pero si tiene un trauma de abandono sin procesar, baja frecuencia emocional, la baja frecuencia prevalece, saboteando los intentos de manifestación o curación. El pergamino enseña que la liberación emocional es un acto de desbloqueo frecuencial, permitiendo que la onda de la emoción atrapada sea finalmente liberada del sistema. El resultado final de esta desarmonía general es la enfermedad como manifestación de frecuencias desarmonizadas. La enfermedad no es un error biológico, sino el último grito de auxilio del sistema cuando ha perdido su coherencia interna. Si un órgano o un sistema corporal mantiene una frecuencia desordenada o demasiado baja durante un periodo prolongado, por ejemplo, por el estrés crónico del miedo, la estructura física debe adaptarse a ese patrón desordenado. Un tumor, una inflamación o un desorden autoinmune son la forma en que el cuerpo físico representa en la materia la lucha vibratoria interna. La medicina de la resonancia no trata el síntoma físico, sino que utiliza sonido, intención y pensamiento para reintroducir la frecuencia armónica original de las células, obligando al cuerpo a autocurarse al sincronizarse con su patrón sano. La experiencia subjetiva de esta desarmonía es la sensación de estar fuera de sintonía con la vida. Es esa sensación constante de fricción, de ir a contracorriente, de que la vida es una lucha.
Las oportunidades no llegan, los esfuerzos se sienten agotadores y las coincidencias significativas, sincronicidades, son raras. Esto es porque el individuo, al emitir una frecuencia caótica, ya no puede resonar con el flujo ordenado de la existencia. El universo es orden puro. Cuando resonamos con el desorden, el universo nos aísla de su flujo armónico. El pergamino de la resonancia, al revelar estos mecanismos de desarmonía, nos proporciona el mapa para reconectar, enseñándonos cómo restaurar la coherencia para que la vida se convierta, una vez más, en una sinfonía de gracia y manifestación. El siguiente capítulo se adentra en las prácticas específicas, los 3 pilares de la resonancia elevada, que nos permitirán pasar de la teoría a la transformación. Hemos desvelado el misterio del pergamino de la resonancia y diagnosticado la raíz de la desarmonía humana. Sabemos que el ser es un instrumento que ha sido desafinado por el ruido electromagnético y mental, perdiendo la conexión con el pulso materno de la Tierra. El propósito de este segundo capítulo es transformar la teoría en una tecnología de vida. El pergamino no es solo un mapa de la conciencia, sino un manual operativo que nos enseña a utilizar las leyes inmutables de la vibración para recalibrar el instrumento humano y alcanzar la resonancia perfecta, el estado de flujo armónico con la existencia. La maestría no llega por accidente, sino por la aplicación consciente de la ley de la resonancia. Capítulo 5. El pergamino revela que la resonancia perfecta se construye y se sostiene sobre una estructura fundamental, los 3 pilares de la resonancia elevada. No basta con trabajar en uno solo. La fuerza del sistema reside en la alineación simultánea de estos 3 elementos. Son el trípode de la conciencia, que estabiliza el campo armónico. Estos pilares son el sonido, la intención y el pensamiento. El primer pilar es el sonido, que nos enseña a usar frecuencias específicas para recalibrar el campo. Si la desarmonía es el resultado de una frecuencia baja y caótica, la solución es introducir una frecuencia de orden y alta vibración para que el principio de resonancia actúe. Al igual que el diapasón, el sonido de alta coherencia obliga a las estructuras desordenadas del cuerpo y la mente a adoptar la frecuencia más elevada. Esto se logra mediante herramientas externas, como cuencos de cristal y diapasones terapéuticos, y mediante la herramienta más poderosa, la voz humana, a través del canto y el toning. El sonido es la fuerza que mueve y reorganiza la energía física y sutil. El segundo pilar es la intención, que es el poder del enfoque consciente para dirigir la vibración. El sonido sin intención es simple ruido. Es una onda de energía sin propósito. La intención actúa como el láser de la conciencia. Es la brújula que le dice a la frecuencia: ve aquí y haz esto. Al usar el sonido, si la intención es vaga o contradictoria, la frecuencia se dispersa. Si la intención es clara, concentrada y anclada en el corazón, la frecuencia se amplifica y se dirige con una precisión milimétrica hacia la célula, el órgano o el patrón mental que necesita ser recalibrado. La intención es la voluntad enfocada que transforma el sonido de una herramienta pasiva en un motor de manifestación activa. El tercer pilar es el pensamiento, que define cómo los patrones mentales establecen la frecuencia dominante del ser. Los pensamientos no son meras palabras internas, son ondas electromagnéticas que tienen una frecuencia medible. Un pensamiento repetitivo de gratitud vibra a una frecuencia de expansión, mientras que un pensamiento de carencia vibra a una frecuencia de contracción. La suma de nuestros pensamientos habituales establece la frecuencia base de nuestro campo armónico. Si una persona usa el sonido y la intención para elevar su frecuencia, pero vuelve inmediatamente a un patrón mental de autocrítica o miedo, el campo armónico colapsa. El pensamiento es el arquitecto invisible que construye y mantiene la estructura de nuestra resonancia. La verdadera magia ocurre en la Trinidad resonante. Cuando los 3 pilares se alinean, en ese momento preciso, ocurre la transformación. Es como un acorde musical perfecto.
El sonido proporciona la frecuencia pura, la intención le da la dirección y el pensamiento le da la estabilidad. Cuando el cuerpo, la mente y el espíritu actúan como un solo sistema coordinado, la fuerza de resonancia se multiplica exponencialmente. El individuo se convierte en un generador de coherencia, capaz de manifestar salud, paz y abundancia, con una eficiencia que desafía la lógica convencional. Este principio tripartito fue encapsulado por el pionero en sanación por sonido, Jonathan Goldman, en su fórmula fundamental, frecuencia más intención, igual a sanación. El pergamino de la resonancia, miles de años antes, había establecido esta misma ecuación. No basta con escuchar un tono sanador, frecuencia. Si no hay una clara, amorosa y focalizada intención de sanación acompañándolo, el efecto es mínimo. La sanación verdadera es el resultado de la síntesis consciente de estas tres fuerzas en un acto ceremonial de autoafirmación vibratoria. Capítulo 6. De los tres pilares, el sonido es el más directo y accesible para la recalibración del campo. El sonido es vibración pura que, al viajar a través del aire y de los fluidos del cuerpo, que es 70% agua, penetra las células y reajusta las estructuras moleculares de manera inmediata. Es la medicina vibratoria por excelencia. Una de las tecnologías de frecuencia más antiguas y poderosas se encuentra codificada en las frecuencias solfegio. Redescubiertas en la era moderna, estas son una escala de tonos puros que se cree que fueron utilizados en el canto gregoriano antiguo y que tienen efectos específicos en el cuerpo y la conciencia. El pergamino describe la aplicación de estas frecuencias con precisión quirúrgica. La nota de 396 hercios, por ejemplo, se asocia con la liberación del miedo y la culpa. Al ser una frecuencia más baja, trabaja directamente en el anclaje y el chakra raíz, disolviendo las densas energías que atrapan al ser en patrones de victimización. La frecuencia de 528 hercios es quizás la más famosa. El pergamino la llama la frecuencia del milagro. La ciencia moderna ha sugerido que esta frecuencia tiene la capacidad de reparar el ADN celular. A nivel vibratorio, esta nota resuena con la estructura del material genético, ayudando a devolverlo a su estado original de coherencia y salud. Es la frecuencia de la transformación biológica. La frecuencia de 639 hercios se dirige a la armonización de las relaciones. Esta nota resuena con el chakra del corazón y con el campo de la interconexión. Al introducir esta frecuencia, se facilita la comunicación celular y, por extensión, la comunicación interpersonal, disolviendo la estática que interfiere con el amor y la comprensión mutua. El uso consciente de estas frecuencias. Solfegio es un método de acupuntura sonora para el alma y el cuerpo. Otro método crucial para la maestría de la resonancia son los tonos binaurales. Esta técnica explota la fisiología del cerebro para inducir estados de conciencia específicos. Se basa en la reproducción de dos tonos de frecuencia, ligeramente diferente, uno en cada oído. El cerebro, al recibir estas dos señales, no escucha las frecuencias individuales, sino que crea internamente una tercera frecuencia virtual, que es la diferencia matemática entre las dos. Por ejemplo, si se reproduce un tono de 410 hercios en el oído izquierdo y 420 hercios en el derecho, el cerebro genera una frecuencia interna de 10 hercios, que está en el rango de las ondas alfa. Esta técnica es un atajo directo para sincronizar los hemisferios cerebrales e inducir estados profundos de meditación, sanación y superaprendizaje, sin la necesidad de años de práctica meditativa. Los cuencos tibetanos y los cuencos de cuarzo son herramientas que utilizan la resonancia para penetrar las células y los tejidos profundos. El cuenco de cuarzo, al estar hecho de silicio, el mismo material presente en grandes cantidades en el cuerpo humano y en los microchips de las computadoras, genera una vibración pura que resuena de forma óptima con la biología humana. Cuando se toca, el sonido no solo se escucha, se siente como una vibración que reorganiza el agua y los tejidos del cuerpo,
El pergamino enseña que el sonido del cuenco es una forma de masaje celular que rompe los patrones de energía estancada que se han manifestado como dolor o enfermedad de todos los instrumentos. Sin embargo, la voz humana es el instrumento más poderoso de autosanación. Nuestra voz es intrínsecamente única y está perfectamente sintonizada con nuestra propia estructura vibratoria. La voz es el único instrumento que puede ser tocado por dentro y por fuera. El acto de hablar, cantar o emitir sonidos con intención pura es la clave para desbloquear la resonancia personal. La técnica del toning, que se describe en detalle en los pliegues más profundos del pergamino, es la entonación prolongada y consciente de las vocales para activar los chakras y los órganos. Cada vocal posee una frecuencia vibratoria específica que resuena con un centro de energía del cuerpo. Por ejemplo, el sonido A resuena con el corazón y abre el pecho, mientras que el sonido O resuena con el vientre y el segundo chakra, promoviendo el flujo emocional. El toning es una forma de automasaje sonoro que utiliza la propia vibración del cuerpo para desalojar y liberar la estática emocional y física. Finalmente, el mantra se establece como una tecnología de frecuencia de alcance cósmico. El mantra no es una oración, sino una fórmula de sonido compuesta por sílabas sagradas que, a través de la repetición enfocada, induce estados alterados y eleva la resonancia base del practicante. El mantra actúa como un ancla que mantiene la mente en una frecuencia alta, pura y constante, impidiendo que el ruido mental caótico tome el control. La repetición crea una onda de coherencia tan fuerte que no solo afecta el campo personal, sino que irradia paz al entorno. La fórmula, frecuencia más intención, igual a sanación, encuentra en el mantra su aplicación más disciplinada y poderosa. La integración de estas técnicas de sonido, desde el solfegio hasta la propia voz, es el primer paso firme hacia la reafinación completa del instrumento humano. El primer pilar de la resonancia fue el sonido, la fuerza que introduce una frecuencia de orden. Ahora, debemos explorar el segundo y tercer pilares, que transforman esa frecuencia en un poder dirigido y estable. El pergamino establece que el poder no reside en la frecuencia externa, el cuenco o el tono, sino en el director interno que aplica esa frecuencia, la intención. Capítulo 7. La intención es el segundo pilar, y es, en esencia, la voluntad enfocada de la conciencia, actuando como el láser que amplifica la resonancia y le da dirección. Sin intención, el sonido es una onda. Con intención, se convierte en una herramienta de manifestación. La energía sigue al pensamiento, pero la frecuencia sigue a la intención anclada en el sentimiento. Si un médico aplica un medicamento, la frecuencia, sin una intención clara de curación, su efectividad se reduce drásticamente. De igual manera, un tono solfegio, sin una intención consciente, es solo música de fondo. La prueba más gráfica y profunda de este principio se encuentra en los experimentos del Dr. Masaru Emoto, mencionados en los textos de advertencia del pergamino. Emoto demostró cómo la intención afecta la estructura molecular del agua. Al exponer el agua a palabras, pensamientos y música, y luego congelarla para examinar sus cristales bajo el microscopio, Emoto reveló que el agua expuesta a intenciones de amor, gratitud y armonía formaba cristales simétricos, bellos y complejos. Por el contrario, el agua expuesta a palabras negativas como odio o estúpido formaba estructuras cristalinas rotas, caóticas y amorfas. Este fenómeno subraya una verdad fundamental de la resonancia. La conciencia humana tiene la capacidad de organizar la materia a nivel molecular a través de la intención. Esta revelación es crítica para la maestría de la resonancia, porque el cuerpo humano es 70% agua. Si el agua en un vaso responde a la intención enfocada, imaginen el poder y el efecto de la intención aplicada a la vasta cantidad de agua que compone nuestro ser. Somos instrumentos que respondemos directamente a la intención. Cada célula, cada hebra de ADN y cada fluido corporal
está en un estado constante de respuesta a la intención dominante de nuestra conciencia. Si la intención interna es de miedo y carencia, el cuerpo refleja esa desarmonía a nivel celular. Si la intención es de salud radiante y paz, la estructura interna del cuerpo se reorganiza hacia la coherencia. El pergamino de la resonancia nos enseña que el primer acto de curación es el decreto consciente de la intención sobre nuestra propia estructura bioacuosa. Por ello, el pergamino insiste en el ritual de establecer una intención clara antes de cada práctica de resonancia. Esta intención debe ser un acto de declaración soberana y no una simple petición. La intención clara debe ser específica, positiva y formulada en tiempo presente. En lugar de decir, quiero no estar enfermo en el futuro, la intención debe ser, mi campo armónico está vibrando en la frecuencia perfecta de salud y vitalidad ahora. El proceso de establecer la intención implica silenciar el ruido mental, centrarse en el corazón, el centro de coherencia, y sentir la intención ya realizada. Aquí es crucial entender la diferencia fundamental entre el deseo, débil, y la intención, poderosa. El deseo es una súplica. Proviene de la carencia, del ego que se siente incompleto, e irradia una frecuencia de separación. Un deseo lleva implícita la creencia de que no tengo esto ahora, lo que disminuye la frecuencia y bloquea la manifestación. La intención, por el contrario, es un decreto de la voluntad que surge del centro del ser. No pide, sino que declara la realidad ya existente en el plano causal. La intención irradia una frecuencia de totalidad y certeza, que es la frecuencia a la que responde el universo. La práctica de la resonancia transforma el deseo en intención, al darle una frecuencia física, el sonido, para que la voluntad se ancle. Finalmente, el pergamino enfatiza el papel crítico de la emoción. Intención más sentimiento es igual a manifestación acelerada. La intención define la dirección, la brújula. La emoción define la potencia, el motor. Las emociones son energía en movimiento, energy in motion. El Dr. Emoto demostró que la palabra amor es más poderosa que felicidad, porque el amor es la emoción de mayor frecuencia coherente que podemos generar. Si estableces una intención de abundancia y la acompañas con un sentimiento profundo de gratitud por la abundancia que ya tienes, aunque no se vea físicamente, la fusión de la intención, dirección y el sentimiento, potencia, genera una onda de resonancia de una amplitud tal que la realidad material no tiene más remedio que sincronizarse. La maestría de la intención, por lo tanto, no es intelectual, sino cardíaca. Es el arte de usar la mente para definir la dirección, pero el corazón para generar la energía de alta frecuencia que hace que esa intención se manifieste. Capítulo 8. El tercer pilar es el pensamiento, que actúa como el arquitecto del campo armónico. Aunque la intención dirige la vibración, es el pensamiento habitual y diario el que establece la frecuencia base, o el tono, constante de nuestro instrumento. El pergamino afirma sin ambigüedades que cada pensamiento emite una frecuencia específica. Este es el principio de la neurociencia vibratoria. Las ondas cerebrales, delta, teta, alfa, beta, gamma, son frecuencias medibles que corresponden a estados de conciencia. Un pensamiento, al ser una descarga eléctrica, genera una onda. Las emociones son la respuesta química a esa onda. Un pensamiento de juicio o preocupación, por ejemplo, activa el sistema de estrés, llevando el cerebro a ondas beta de alta frecuencia, que son incoherentes. Esto nos lleva a la clasificación de las frecuencias del pensamiento. Pensamientos de amor, gratitud y paz generan altas frecuencias. Estos pensamientos están asociados con las ondas gamma y los estados de coherencia cardíaca. Son frecuencias de expansión, conexión y sanación. Al pensar con gratitud, la química cerebral responde con la liberación de neuroquímicos que refuerzan el bienestar, creando un circuito de retroalimentación positiva que eleva la frecuencia base del ser. Pensamientos de miedo, ira
y resentimiento generan bajas frecuencias. Estos patrones están asociados con la contracción, el aislamiento y las ondas beta de estrés. Son frecuencias de carencia y fragmentación. Al revivir un resentimiento, el cuerpo pasa por el mismo ciclo químico de estrés que ocurrió durante el evento original. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y un pensamiento persistente. El peligro principal reside en el efecto acumulativo. El pensamiento habitual establece la frecuencia dominante. La mayoría de las personas no tienen pensamientos malos, sino que tienen patrones de pensamiento repetitivos que son inconscientes y, a menudo, negativos. La autocrítica constante, la preocupación por el futuro o el recuerdo de fallos pasados son como pequeñas gotas de veneno de baja frecuencia. Con el tiempo, esta repetición incesante establece una frecuencia dominante que se convierte en la señal por defecto del campo armónico personal, atrayendo experiencias que confirman la baja vibración. El pensamiento es, por lo tanto, el programador principal de nuestra realidad vibratoria. El pergamino proporciona la técnica fundamental para la maestría mental: cómo reprogramar patrones mentales para elevar la resonancia base. No se trata de luchar contra los pensamientos negativos, lo cual solo les daría más energía y frecuencia, sino de dejar de alimentar la frecuencia baja. La reprogramación comienza por la conciencia sin juicio del patrón. El practicante debe observarse a sí mismo como un científico observa un experimento. Aquí está ocurriendo el pensamiento de autocrítica. Su frecuencia es de contracción. Al nombrar y observar, se rompe la fusión con la onda baja. Luego viene el ejercicio de sustitución. La práctica de sustitución requiere reemplazar el pensamiento bajo con uno alto, inmediatamente. En el instante en que se detecta la onda baja, el pensamiento de miedo, se debe forzar conscientemente un pensamiento de gratitud o amor, sin esperar a sentirlo. El acto es mecánico al principio, pero profundamente efectivo. Si el pensamiento es, no soy lo suficientemente bueno, el acto de sustitución inmediato es, doy gracias por el corazón que late en mi pecho, o doy gracias por el aire que respiro. Al introducir la alta frecuencia de la gratitud, la onda de la baja frecuencia se colapsa por resonancia. Con la práctica disciplinada, el cerebro crea nuevas vías neuronales y el pensamiento se convierte en un generador automático de alta frecuencia. Capítulo 9. La culminación de la enseñanza del pergamino de la resonancia es la integración de los tres pilares en una ceremonia unificada. El ritual del pergamino no es solo una meditación, es una práctica completa de activación diseñada para llevar al ser del estado de incoherencia a la resonancia perfecta. El pergamino describe este ritual en 4 fases interconectadas. Preparación del espacio y del ser. El pergamino inicia con la instrucción de que el campo exterior debe reflejar el campo interior. Propósito: crear un entorno sagrado que ancle la alta frecuencia y minimice la interferencia externa. Postura física. Recomendada: sentado en posición de loto o en una silla con la columna recta, los hombros relajados y las manos abiertas sobre las rodillas. Mudra de receptividad. Técnica de respiración específica. Respiración de anclaje. Inhalar profundamente por la nariz, contando 4 segundos. Retener 4 segundos. Exhalar lentamente por la boca, contando 6 segundos. Repetir 3 veces para calmar el sistema nervioso. Visualización guiada. Visualizar una esfera de luz dorada brillante que rodea completamente el espacio, actuando como un escudo protector contra el ruido electromagnético y la energía externa. Sonido, mantra a usar. Entonar 3 veces el sonido OM para sellar el espacio. Duración sugerida: 5 minutos de preparación silenciosa. Señales de fase completa. Una sensación de paz y quietud en el pecho. Transición: abrir los ojos brevemente y declarar la intención general de la práctica. Me abro a la resonancia perfecta de mi ser. Fase 1. Limpieza del campo. Liberación de frecuencias estancadas.
Esta fase tiene como objetivo liberar las frecuencias estancadas, traumas, emociones reprimidas, residuos de baja vibración, que están creando estática en el campo armónico. Propósito: desalojar el ruido emocional y físico. Postura física. Recomendada: mantener la columna recta. Técnica de respiración específica. Respiración del fuego o aliento rápido. Inhalaciones y exhalaciones cortas y vigorosas a través de la nariz, centradas en el abdomen, durante 1 a 3 minutos. Esto moviliza la energía baja. Visualización guiada. Visualizar todos los miedos, resentimientos y dolores como humo denso y gris que está incrustado en el cuerpo y el aura. Con cada exhalación, visualizar ese humo gris siendo expulsado y disuelto. Sonido, mantra a usar. Entonar el sonido de la vocal EH, como en ser, de forma larga y resonante, sintiendo la vibración en la zona del plexo solar y el estómago, el centro de las emociones estancadas. Usar una intención de: yo libero ahora toda energía que no me pertenece. Duración sugerida: 5 minutos de toning con la vocal EIE. Señales de fase completa: sentir ligereza o un ligero temblor en el cuerpo, indicando que la energía se ha movilizado. Una sensación de espacio vacío en el plexo solar. Transición: pausa silenciosa. Respiración normal. Capítulo 10. Fase 2. Sintonización. Encontrar frecuencia natural óptima. Una vez limpiado el campo de ruido estático, esta fase busca encontrar la frecuencia natural óptima del corazón, el punto de coherencia. Propósito: alcanzar la coherencia cardíaca, alineación corazón-cerebro. Postura física. Recomendada: suavemente inclinar el mentón hacia el pecho, cierre de la glotis para el sonido. Técnica de respiración específica. Respiración rítmica del corazón. Respirar lentamente, imaginando que el aire entra y sale por el centro del pecho, el chakra corazón. Mantener un ritmo constante y suave. Visualización guiada. Visualizar el corazón como un centro de luz verde, esmeralda y rosa. Ver el aliento fluyendo como una brisa suave a través de este centro de luz. Sonido, mantra a usar. Entonar la vocal AH, como en padre, de forma muy suave y prolongada, sintiendo la vibración en el centro del pecho. El sonido debe ser una expresión de gratitud. Usar una intención de: me sintonizo con mi frecuencia más elevada de amor y paz. Duración sugerida: 10 minutos de toning con la vocal AA en el centro del corazón. Señales de fase completa: una sensación palpable de calor, expansión o paz en el pecho. El pensamiento se ralentiza. El cerebro entra en ondas alfa, teta. Transición: dejar de emitir el sonido, pero mantener la conciencia en la sensación del corazón por 2 minutos. Fase 3. Amplificación. Elevar y estabilizar resonancia elevada. Esta es la fase de amplificación, donde se utiliza la intención y el pensamiento para elevar y estabilizar la frecuencia alta, encontrada en la fase 2. Propósito: multiplicar la amplitud de la onda coherente y fijar la nueva frecuencia base. Postura física, recomendada. Las manos pueden colocarse en un mudra de conexión, con el pulgar e índice de cada mano tocándose, las otras 3 extendidas. Técnica de respiración específica. Respiración profunda y uniforme, manteniendo el ritmo cardíaco encontrado en la fase anterior. Visualización guiada. Visualizar la luz de coherencia que emana del corazón como un sol que se expande, creciendo de tamaño con cada respiración. Con cada inhalación, la luz se vuelve más brillante. Con cada exhalación, la luz se expande más allá del cuerpo. Visualizar que esta luz está hecha de frecuencia de 528 Hz, reparación de ADN, y 639 Hz, relaciones. Sonido mantra a usar. Utilizar un mantra de alta frecuencia, como soy paz, soy amor, soy abundancia. Repetirlo mentalmente o susurrándolo.
Utilizar el pensamiento para sustituir inmediatamente cualquier pensamiento de duda o preocupación con el mantra. Duración sugerida: 10 a 15 minutos de visualización y repetición del mantra. Señales de fase completa: una sensación de flotación, ligereza y la certeza inquebrantable de la intención manifestada. El ruido mental ha cesado por completo. Transición: detener el mantra mentalmente, pero mantener la sensación de la luz y la certeza. Fase 4. Irradiación: expandir campo armónico hacia afuera. En esta fase final, el practicante se convierte en un faro, expandiendo el campo armónico hacia afuera para bendecir el entorno y sembrar la manifestación. Propósito: proyectar la alta frecuencia de coherencia al mundo y a los objetivos de manifestación. Postura física: recomendada: mantener el cuerpo quieto e inmóvil. Técnica de respiración específica: respiración suave y silenciosa. Visualización guiada: visualizar el campo armónico expandido tocando a las personas amadas, los lugares que necesitan sanación y, especialmente, los objetivos específicos de la intención. Visualizar el objetivo: salud, nuevo trabajo, relación armónica, completamente saturado por la luz de la alta frecuencia del propio campo. Ver la realidad respondiendo, como si se estuviera enviando una señal de radio clara y potente, que el universo recibe y amplifica. Sonido: mantra a usar, silencio total. La intención final debe ser: mi resonancia es la ley, así es. Duración sugerida: 5 minutos de silencio y proyección. Señales de fase completa: una sensación de conexión total con el entorno, donde el límite entre el yo y el mundo se disuelve. Transición: lentamente, llevar las manos en posición de oración frente al corazón. Inclinar la cabeza en gratitud, el sentimiento que sostiene la frecuencia. Permanecer en silencio un minuto más. Integración: cómo mantener resonancia elevada en vida cotidiana. El pergamino advierte que el ritual de activación solo es efectivo si se realiza la integración constante. La resonancia elevada no es un estado que se alcanza una vez, sino un músculo que se entrena. La integración se logra mediante 2 prácticas sencillas, pero esenciales: mini sintonizaciones. En cualquier momento del día en que se experimente estrés o baja frecuencia, detenerse, tocar el centro del corazón con los dedos, tomar 3 respiraciones lentas, fase 2, y recordar la sensación de la luz dorada y la certeza, fase 3. Este reajuste instantáneo evita que la baja frecuencia del ruido mental se acumule. Acto de gratitud frecuencial: cada noche, antes de dormir, recordar 3 eventos del día y sentir gratitud por ellos. La gratitud es la frecuencia más alta. Al dormir en gratitud, el cuerpo se cura y el campo armónico se mantiene en alta vibración durante la noche, sin que el inconsciente sabotee la sintonización lograda durante el ritual. Con esta práctica constante, el ser humano transforma su vida en una sinfonía. El instrumento está afinado, el director, la intención, es claro, y la música que toca, la manifestación, es de perfecta armonía. Capítulo 11. Hemos recorrido el camino desde el ruido de la desarmonía hasta la activación consciente de los 3 pilares: sonido, intención y pensamiento. Hemos aprendido a utilizar el ritual del pergamino como la tecnología para recalibrar el instrumento humano, pasando de la fragmentación a la coherencia. El último tramo de esta enseñanza es la visión, la promesa de la transformación que espera a aquel que sostiene la disciplina de la resonancia perfecta. El pergamino no es solo un mapa para la práctica, sino un portal hacia un estado de ser radicalmente nuevo. Cuando el ser humano se convierte en un generador de coherencia, cuando todas sus cuerdas vibran al unísono con el pulso materno de la tierra y el verbo creador, los efectos se manifiestan en cada plano de la existencia. Estos son los frutos tangibles de la resonancia perfecta, la recompensa por la maestría vibratoria. El primer y más palpable fruto es la salud física, sistemas corporales funcionando en sincronía óptima,
La enfermedad, como hemos establecido, es desarmonía. La salud es coherencia. Al introducir frecuencias de orden, como 528 hercios o el toning vocal, y al mantener la coherencia cardíaca a través de la intención, el cuerpo revierte al patrón de diseño original. Los sistemas corporales dejan de luchar entre sí. El sistema inmune trabaja en armonía con el sistema nervioso. La digestión es eficiente y el sueño es profundo y restaurador. El cuerpo ya no está bajo el constante asalto del cortisol. El cerebro inunda el sistema con neuroquímicos de bienestar. La energía, que antes se malgastaba en el ruido mental y la estática emocional, ahora está disponible para la vitalidad, la regeneración celular y la longevidad. La persona que alcanza la resonancia perfecta se siente intrínsecamente bien, con una energía vital desbordante, que es la manifestación física de la alineación interna. La salud se convierte en el estado por defecto, no en un objetivo a perseguir. A nivel de la conciencia, el fruto es la claridad mental, pensamientos organizados, enfoque agudo e intuición activada. La mente, liberada del ruido compulsivo y de la interferencia de baja frecuencia, se vuelve silenciosa y precisa. Los pensamientos son menos, pero más potentes y dirigidos. La incoherencia mental, el estado de multitasking y distracción constante, desaparece, reemplazada por un enfoque agudo que permite al individuo dedicar toda su capacidad cognitiva a la tarea en curso. El cerebro, operando en estados alfa y teta de manera consciente, se vuelve receptivo a la información del inconsciente colectivo y del campo armónico universal. Esto activa la intuición, que no es magia, sino la capacidad de recibir información de alta frecuencia de forma instantánea. El individuo sabe qué hacer, cuándo y cómo, sin necesidad de un análisis mental extenso, porque su cerebro está sintonizado con el campo de información unificada. El pensamiento se transforma de un generador de ruido a un receptor de sabiduría. El fruto interno es el equilibrio emocional, la capacidad de sentir sin ser abrumado. La desarmonía emocional surge cuando la onda de una emoción, como la ira o el miedo, tiene una amplitud tan grande que colapsa todo el sistema. Al mantener una frecuencia base de coherencia cardíaca, el individuo experimenta sus emociones sin ser poseído por ellas. Las emociones se convierten en información fluida y no en estados permanentes. El dolor se siente, se procesa y se libera, sin cristalizarse en el campo armónico. La persona no está feliz todo el tiempo, sino que es armónica. Tiene la flexibilidad vibratoria para moverse a través de todo, el espectro emocional, sin perder su centro de paz. La reactividad impulsiva es reemplazada por una respuesta mesurada y consciente. El corazón es abierto y vulnerable, pero el campo armónico es tan fuerte que nada externo puede desestabilizarlo. A medida que el campo armónico se eleva, el individuo experimenta una profunda conexión espiritual, el acceso directo a dimensiones más elevadas. La alta frecuencia de coherencia actúa como un puente que conecta la conciencia personal con la conciencia universal. El velo entre la realidad ordinaria y las dimensiones sutiles se adelgaza. El practicante tiene un acceso más claro a la guía interna, a su propósito de vida y a una comprensión trascendente de la existencia. Las prácticas como la meditación y la oración se vuelven mucho más potentes porque la señal que el individuo irradia es pura y no está filtrada por el ruido del ego. La persona ya no tiene que creer en su conexión espiritual, la experimenta como una certeza inmutable. El pergamino afirma que el estado de resonancia perfecta es el estado natural del místico y el sabio. Quizás el fruto más codiciado por la conciencia moderna es la manifestación acelerada. La realidad responde a la frecuencia coherente. La ley de la atracción no es sobre lo que pides, sino sobre lo que eres vibratoriamente. Cuando el campo armónico es coherente, potente y alto, intención más sentimiento de gratitud, se convierte en un imán infalible para las experiencias, personas y recursos que coinciden con esa frecuencia.
La sincronicidad se vuelve la norma. Los eventos externos se alinean de forma milagrosa porque el individuo ya no irradia un mensaje mixto o caótico. El universo recibe una señal clara y responde con orden y flujo. La manifestación ya no es una lucha, es el eco inevitable de la propia resonancia perfecta. Los objetivos se cumplen no por esfuerzo, sino por la sintonía magnética con el resultado deseado. El fruto final, la síntesis de todos los demás, es la vida como sinfonía, cuando todo fluye en armonía perfecta. En este estado, la existencia se siente fácil y llena de gracia. Las dificultades de la vida no desaparecen, pero el individuo tiene la flexibilidad arquetípica y vibratoria para manejarlas sin perder la coherencia. El ser humano se convierte en un co-creador consciente del ritmo de su vida, entendiendo que cada experiencia es una nota necesaria en la melodía. El pergamino de la resonancia concluye su instrucción con una promesa y una advertencia. La promesa de que la resonancia perfecta es el estado de ser diseñado para la humanidad. La advertencia de que este estado requiere disciplina amorosa y la renuncia al ruido. El camino hacia el campo armónico elevado es el camino de la maestría, que transforma al ser de un receptor pasivo de la cacofonía externa a un faro brillante de orden y luz, tocando la nota más alta que puede tocar, la música del alma en perfecta armonía con la sinfonía cósmica.